20 años de experiencia o más en la aplicación de la metodología. Mi compañero desde el primer momento en la aplicación de la metodología en España y Latinoamérica es también representante de Belbin en Costa Rica. Bueno, como decía, muchísima experiencia, también es formador oficial Belbin para la aplicación y la impartición del curso de acreditación y del taller Belbin en la práctica, que como decía son los talleres oficiales, formación de formadores que hacen que garanticen las buenas prácticas de la aplicación de la metodología Belbin en las distintas organizaciones. Organizaciones muy variadas como IKEA, como Cuchabán, de distinta índole y condición en la aplicación de Belbin. Y hoy nos va a hablar de cultura organizacional. Cómo Belbin puede ayudarnos a identificar a ese proceso de reflexión estratégica para definir la cultura o para conocer la cultura de nuestra organización. Edu, adelante, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, Marian. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos estáis escuchando. Lo que nosotros os hemos preparado desde la representación regional de Costa Rica es un caso práctico en una dimensión que no es quizás de las más utilizadas o conocidas, pero que, como os decía, nos va a aportar también muchísimos beneficios. Todo lo que tiene que ver con la aplicación a nivel organizacional. Y en este caso, incluso algo tan macro, tan transversal y tan intangible como es la cultura, la metodología Belbin nos va a facilitar el abordar esos procesos que tienen que ver con la cultura. Entonces, si me permitís, os voy a compartir la pantalla para daros algunas señas de, digamos, de en qué nos basamos en aquel proyecto que hicimos el año pasado. Este proyecto se realiza en una empresa de servicios financieros de Centroamérica y Caribe. Son usuarios habituales de la metodología Belbin por más de 6 años. Lo están aplicando de forma regular tanto en procesos de liderazgo, de desarrollo individual, aplicado a equipos naturales, en procesos de selección, análisis de puestos. O sea, el uso que está haciendo esta organización es muy frecuente, muy intenso, y de alguna manera esos antecedentes y ese uso tan transversal de la herramienta con todas sus posibilidades es una oportunidad que nos ha generado en este momento el poder hacer esta lectura en clave organizacional. Entonces el caso se enmarca en esta situación concreta, un proceso de transformación organizacional que la empresa está de alguna manera analizando, abordando, que tendría implicaciones también en la cultura. Este proceso lo está de alguna manera asistiendo Lourdes Vargas Morandi, de una empresa de Costa Rica con la que colaboro habitualmente, que es una consultora que está dando de alguna manera asesoría y acompañamiento de forma bastante permanente a esta organización. Entonces ella da la trazabilidad y es la persona junto con la cual hemos preparado este proyecto y con la que hicimos en su momento el abordaje con la empresa. El objetivo específico de esta actividad fue, o que dio origen, digamos, a este caso que estamos exponiendo, el cómo poder ayudar a este equipo tractor de la organización a hacer un diseño y un desarrollo estratégico, pasando por iniciar un proceso reflexivo que fuera lo más profundo posible y que en este caso les pudiéramos acompañar con este bagaje que nosotros hemos ido facilitándoles a ellos. Ellos también tenían identificados en su plan estratégico el cómo poder identificar los factores de cultura. Entonces, de alguna manera, vimos que esos factores de cultura, de alguna manera, los habíamos ido recogiendo ya previamente. Lo que os estoy mostrando, en este caso, es el perfil del colectivo organizacional. Ese antecedente con la organización nos había permitido aplicarlo durante varios años. En este caso, seleccionamos 2 años consecutivos de los últimos años, no el último año 19 porque era incompleto. En este caso, lo que estamos visualizando es el conjunto de 656 personas que habían recibido, a su vez, un total de 3.241 observaciones. Por lo tanto, teníamos un mapeo organizacional muy amplio, muy extenso, que nos daba como resultante este perfil organizacional muy marcado, muy concreto, en el que predominaban esos 4 roles con más clara presencia respecto a los demás. Entonces, hay unos arquetipos culturales asociados a los roles predominantes. Hay alguna publicación de Belbin que lo recoge, en este caso también utilizamos ese recurso, y adicionalmente a lo que se proyecta en el perfil promedio, es muy interesante que también tengamos la perspectiva de la intensidad en cómo estos roles se están presentando. Porque, digamos, este es el perfil promedio, pero más allá de los promedios también hay que identificar dónde están los individuos, las personas muy singulares, lo que llamamos en Belbin los ejemplos claros.
y la distribución de ejemplos claros acentuaba muchísimo más este perfil de lo que en esta gráfica se proyecta. Vamos a ver cómo este conjunto de ejemplos claros, que para el rol finalizador eran 57 personas, 24 para especialista y así sucesivamente, sobre un total de unas 128 personas, ese porcentaje representan que los 4 roles predominantes, ahí están concentrados el 80% de los ejemplos claros de esta organización. Por lo tanto, ese sesgo, esa tendencia estaba muy marcada. Yo suelo decir en los programas formativos, ojo o cuidado con las tendencias que a veces se tienden de alguna manera a minorar o no dar mucha importancia a ese desbalance. Ese desbalance está operando ahí día tras día, semana tras semana, mes tras mes. O sea, ese desbalance va generando una deriva que en este caso tiene sentido este perfil de esta empresa. Ese patrón ha sido un patrón de éxito, de cómo la organización ha crecido, se ha desarrollado y está implantada, digamos, en todas las regiones en las que está operando. Pero ese patrón de éxito que ha sido hasta ahora no garantiza el éxito futuro. Por eso la organización está viendo la necesidad de generar o liderar una evolución cultural. De alguna manera, mantener las señas de identidad que valoramos que van a ser las útiles, las que no deben cambiar, y generar un vector de evolución o cambio. Bien. Esta identificación del patrón de roles tuvimos la oportunidad de contrastarlo a través del trabajo que hizo una persona del seno de la propia empresa. Había ido recopilando durante todos los años cuál había sido el histórico de acumulado de las tendencias de roles. Entonces, lo interesante del caso es que vemos que hay una tendencia muy estable, hay un patrón que se replica durante los 5 ejercicios en los que tuvimos oportunidad de aplicar los datos. Vemos que la variabilidad de cada uno de los 9 roles en respecto a un año u otro es muy baja. Bien, entonces, a partir de ahí, de ese perfil, de esa tendencia, la organización también lo que hizo es abordar con más detalle determinados rasgos o características, para lo cual pudimos recoger todo ese conjunto de 3.000 y tanto observaciones que habíamos tenido y iniciamos con la lista A, la lista de atributos reconocibles, los más presentes, la más alta concentración digamos, de reconocimiento mutuo que se estaba dando. Y ahí veíamos una serie de palabras y elementos que explicaban la cultura actual, algunos elementos que la organización definió como importantes para mantener, y lo que en este caso buscábamos era ver también palancas que nos permitieran, desde estos atributos presentes en el colectivo, palancas que nos permitieran proyectar ese cambio, esa transformación que tenemos que emprender. Y encontramos que había 2 rasgos muy importantes. El tercer atributo... Edu, 3 minutos. Gracias. Gracias, María. Es un atributo, una palanca muy interesante también, que es una organización en la que hay competitividad y de alguna manera esa capacidad de asumir retos y desafíos. Asimismo, en la lista B de los atributos, digamos, no deseables, digamos, que aparecen en nuestros informes en letra cursiva, aquellos que tenían más baja concentración, es decir, los que están menos presentes, también podían suponer un punto de apoyo. Un buen punto de apoyo, que esos rasgos no deseados estuvieran bajos. Y encontramos en particular que la resistencia al cambio es el 10º o 11º rasgo menos marcado, empezando por abajo, así como que hay una baja presencia de la tendencia de ser inflexibles. Entonces, también atributos de éxito para proyectar, digamos, ese cambio, esa necesaria transformación. Bien, entonces, el último punto, lo que también registramos es cómo estamos respecto al liderazgo. Es decir, vamos a tener que pilotar, y el equipo tractor es un colectivo de 24 personas con la que hicimos esta dinámica de reflexión estratégica, tenía este otro perfil. Este otro perfil que es diferente, aunque tiene un patrón en común en los roles altos, que es el rol finalizador, hay una tendencia de que al menos hay otros 3 roles que sí que van a actuar de una manera decidida digamos, en un sentido complementario y no, digamos, de sumar o mantener la tendencia general del colectivo. Asimismo, también era importante ver cuál era el perfil del líder, del CEO de esta organización, porque de alguna manera es el que tiene, digamos, ese impulso, esa energía, esa determinación para poder, de alguna manera, proyectar un proceso de cambio. Y en este caso, además, es un líder con unos roles altamente innovadores y con un perfil muy marcado,
con lo cual veíamos también que había, de alguna manera, el equipo tractor podía liderar con éxito un proceso, una transformación que tenía que generar lo que llamamos, a nivel de conclusiones, vectores adecuados, lo que hemos ido observando, para hacer ese liderazgo transformador. Transformador para identificar cuáles son esas áreas donde hay que poner el foco, un impulso específico requerido para hacer ese proceso de cambio, e identificación también de qué personas pueden ser verdaderamente tractoras de la evolución, la tendencia nueva que queremos introducir a la organización. Y bueno, y por último, simplemente apuntar que también fue muy interesante otra dinámica realizada con el colectivo tractor de directivos. Estas palabras que hemos registrado como atributos más presentes en la organización, bueno, pues los directivos reconocían una parte de ellas, pero había otra parte de ellas que las percibían de manera distinta. Y ahí encontramos, bueno, pues también un cierto sesgo de lo que ellos percibían, no era plenamente coincidente con la lectura que Belbin nos podía hacer a través de ese conjunto tan amplio de observadores. Y bueno, esa es, digamos, el resumen principal de la información que en este caso hemos podido presentaros para esta aplicación de corte organizacional. Muchísimas gracias, Edu, de Conexo Consultores, que se me ha olvidado comentarlo en tu presentación. Conexo Consultores, representantes de Belbin en Costa Rica. Muy interesante tu presentación y me voy a quedar con un tema para poder pasar a las preguntas y respuestas. El patrón de éxito pasado no garantiza que sea el éxito del futuro, pero para saberlo tenemos que ser conscientes de quiénes somos, de cómo estamos constituidos, de cuáles son nuestras tendencias, qué comportamientos sí dejamos que entren en juego, que participen en la organización y qué comportamientos no permitimos. Conciencia a nivel global como organización de cuáles son nuestras tendencias, conciencias como equipo gerencial y conciencia como líder de equipo tractor para tener unos recursos muchos más focalizados hacia lo que necesitamos para seguir teniendo éxito. Muchísimas gracias, Eduardo.